Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar este taller práctico de cómo implantar un modelo de compliance en una pyme. Y bueno, mi nombre es Sandra Soler, soy tutora de este curso, ¿vale? En representación de la World Compliance Asociación. Y vamos a dividir este taller práctico. En un principio voy a explicar cuál es la metodología de la forma más práctica posible, ¿no? para implantar un modelo de cumplimiento y si acaso a mitad del webinar o al finalizar pues vamos a contestar a todas las preguntas que tengáis. No tengáis dudas en preguntar todo lo que queráis, aprovechar este taller y nada, preguntar todas las dudas. No sé, desconozco si los que estáis ahora mismo en este webinar tenéis nociones o no de la implantación de un modelo de cumplimiento en una empresa, pero bueno, por lo que, claro, no sé el nivel que tenéis algunos de vosotros, con lo que voy a tener que empezar explicando un poquito lo que es el compliance o el modelo de prevención de delitos. Bueno, como muchos sabréis, ya antes de iniciar este webinar práctico, bueno, ¿qué es esto del compliance o por qué ahora las empresas tienen que implementar un modelo de prevención de delitos en sus empresas? Bueno, pues compliance significa cumplimiento. Cumplimiento es cumplir pues, con todas las normas, leyes, manuales internos, procedimientos, políticas, etc. Y cumplir con todas las normas es pues, cumplir con la normativa laboral, cumplir con la normativa de temas de protección de datos y en este caso cumplir con todo lo que es la normativa penal. ¿Por qué? Porque hubo una reforma en el año 2010 que después se amplió en el 2015 y en el 2019 y en breve va a haber una ampliación y que con anterioridad a esta reforma del Código Penal solo y exclusivamente las personas físicas podían ser responsables penalmente de delitos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurría? Que habían empresas donde con estructuras a veces complicadas porque tenían alguna matriz, alguna filial en otros países, en otras jurisdicciones, que a veces saber quién había sido la persona física que realmente había cometido ese acto ilícito, pues era difícil de saber, con lo que esa conducta quedaba sin tenerse en cuenta, ¿no? Consciente de ello, ¿qué hizo el legislador? El legislador dijo, bueno, vamos a aplicar un régimen sancionador penal para las personas jurídicas. ¿Eso qué quiere decir? A partir de esta reforma del Código Penal, ahora sí, las personas jurídicas, es decir, una empresa no tiene ni pies, ni cabezas, ni manos, ni ojos, puede ser responsable penalmente de los delitos que cometan, ¿vale?, los representantes legales o sus trabajadores empleados por no ejercitar sobre ellos el debido control. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, ahora a partir de la reforma del Código Penal, el artículo 31 bis del Código Penal te dice que la empresa puede ser responsable penalmente de los actos que cometan sus empleados o representantes legales, ¿vale?, a no ser que tengan implementado un modelo de cumplimiento o prevención de delitos y este sea eficaz, ¿vale? Que en este caso podrá quedar exonerada de responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí la reforma del Código Penal, ¿vale? Y antes de entrar a ver cómo realmente implantamos un modelo de cumplimiento en una empresa, creo que es muy importante que mencionemos que evidentemente esta conducta que haga una persona física, porque evidentemente un acto ilícito lo tiene que cometer una persona física, ¿vale? Para que pueda verse investigada la persona jurídica, evidentemente tiene que ser en nombre y per cuenta de la misma o en su beneficio directo o indirecto. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa, con un ejemplo práctico, que yo, directivo de una empresa, si soborno a un funcionario público para que me dé una licencia para construirme una piscina en mi casa,
pues evidentemente yo no estoy actuando en nombre de la empresa, ¿vale? Aquí no tiene nada que ver la persona jurídica. Ahora, yo directivo de esta misma empresa que soborna a un funcionario público porque quiero ampliar y hacer unas obras en mis oficinas, en las oficinas de la empresa, sí que estoy actuando en nombre de representación de la persona jurídica, ¿vale? Por tanto, aquí sí que puede tener responsabilidad la persona jurídica. Esto es actuar en nombre y por cuenta de la persona jurídica. Esto es muy importante. Y luego también ha de existir un beneficio directo o indirecto para la persona jurídica. Es decir, si yo, que estoy en un departamento financiero, cometo un delito fiscal, pues evidentemente la persona jurídica tiene un beneficio directo porque se está ahorrando de ingresar una cantidad de dinero a Hacienda, ¿no? Pero también ese beneficio puede ser indirecto, ¿vale? Y ese beneficio no tiene por qué ser dinero. Pongamos el caso de que el representante de marketing, el director de marketing de una empresa, entra en los ordenadores de la empresa de la competencia y le roba información sobre una campaña que va a hacer publicitaria, ¿vale? Bueno, esto sería un beneficio indirecto, no es dinero, pero tiene un valor económico. Hasta aquí tenéis algunas dudas. Voy a mirar el chat, ¿vale? Lo iré mirando por si tenéis dudas para poderos ir contestando, ¿vale? Si no tenéis dudas, pues continúo, ¿de acuerdo? Vamos a... Bueno, otro aspecto importante antes de ver el aspecto práctico de lo que sería la implementación en sí de un modelo de cumplimiento es que evidentemente para que haya una pena, se imponga una pena, ha de existir un dolo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que evidentemente para delinquir ha de existir el dolo, la intención de cometer un delito. Esto en la mayoría de los delitos. Como sabréis, todo el tema de responsabilidad de la persona jurídica, ¿vale? Son un número clausus de delitos. Esto en España. En otras jurisdicciones pues, son otros delitos, ¿vale? En cada jurisdicción, ¿vale? Los delitos de los que se deriva responsabilidad penal a la persona jurídica son unos u otros, ¿vale? Pero a nivel general, evidentemente, tiene que existir dolo, ¿vale? Para que se pueda imponer una pena. Pero hay unos delitos, y esto es importante, ¿vale? Que son 4, donde cabe... es decir, se puede imputar responsabilidad penal a la persona jurídica sin la necesidad de que exista dolo, ¿vale? Solo por el hecho de la imprudencia, por ser imprudente, por no seguir y no llevar a cabo una actitud prudente, ¿vale? Y seguir unos procedimientos, unas normas internas, ¿vale? Y no ser diligente. Estos delitos en los que solo cabe la imprudencia, se pueden cometer por imprudencia, son el delito de blanqueo de capitales, el delito contra los recursos naturales y medio ambiente, contra la salud pública y explosivos, creo, también. Luego lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, os he dado unas nociones generales de lo que es compliance, de lo que son los modelos de prevención de delitos, donde se regulan. Creo que si los alumnos o las personas que estáis escuchando este webinar, ¿no? Algunos a lo mejor seréis administradores de empresas, ¿vale? Os preguntaréis, bueno, pero ¿existe una obligación en sí de implantar un modelo de prevención de delitos? Bueno, yo os diría, por una parte, que no hay un artículo que preceptivamente diga que las empresas tienen la obligación de implementar un modelo de cumplimiento o de prevención de delitos, pero sí por omisión. Por omisión, porque, por una parte, la Ley de Sociedades de Capitales dice que un administrador debe actuar de forma diligente como un buen empresario y tiene la obligación de, en su empresa, establecer unas medidas de control interno, ¿vale? Por tanto, indirectamente te está diciendo que el administrador de la sociedad tiene la obligación de actuar como un buen administrador, ¿vale? Y ser diligente en sus decisiones. Y
y implementar un modelo de cumplimiento, evidentemente, es actuar con diligencia debida. Por otra parte, el no implantar un modelo de cumplimiento en una empresa, pues bueno, sabéis que se os puede derivar una responsabilidad penal, ¿vale? Por un acto que cometa algún trabajador, algún empleado. Por tanto, las consecuencias pueden ser graves también. Es decir, si valoráis lo que os puede a nivel de costes, ¿no? Implementar un modelo de cumplimiento o no implementarlo y que se os pueda derivar una responsabilidad penal, pues bueno, yo creo que el dinero que te gastes en la implementación rápidamente lo tienes amortizado. Luego, no solo es una cuestión de exonerarnos de responsabilidad penal, ¿vale? Cada vez más sabréis que, bueno, para contratar, ¿no? Y para tener relación con ciertos clientes o ciertos proveedores o con las administraciones públicas, cada vez más te lo piden. Ahora ya sabéis también que ha entrado todo el tema del plan antifraude, que para obtener ayudas, ¿vale?, de la Unión Europea, debéis tener también un modelo de cumplimiento o de prevención de delitos en la organización. Y evidentemente yo creo que es un tema de cultura. La base del compliance es la cultura ética, ¿vale? Y a la vez es una ventaja competitiva, ¿vale? Si vosotros sois una empresa, un proveedor de otra empresa, vosotros tenéis compliance y la empresa competidora no tiene compliance y ofrecéis el mismo producto, el mismo servicio, etc., pues seguro que os contratan antes a vosotros que a la competencia, ¿de acuerdo? A nivel general, muy resumidamente, os he explicado lo que es compliance, cuál es su origen, y ahora entraríamos ya bueno, ¿por dónde empezaríamos, no? ¿Por dónde empezamos cuando nosotros implantamos un modelo de cumplimiento en una empresa? Primero tenemos que saber el alcance de ese modelo de cumplimiento, es decir, cuál es la actividad, ¿vale? Porque podemos tener una empresa con varias actividades y los riesgos no son los mismos en una actividad o en otra, ¿vale? Es decir, tener muy claro cuál es la actividad donde se va a implantar el modelo de cumplimiento. Y después también, bueno, si somos un grupo de empresas o tenemos varias empresas en varias jurisdicciones, pues bueno, evidentemente la legislación es diferente en tema de riesgos. Por lo que yo he visto en la práctica, bueno, pues normalmente si la matriz, por ejemplo, es española, se puede implantar el modelo de prevención de delitos en la sede española. Las otras empresas, si tenéis filiales en otras jurisdicciones, se pueden adherir a ese modelo y lo único que cabría sería adecuar el mapa de riesgos de las distintas jurisdicciones donde estén las filiales. Bueno, dentro de los... A la hora de implantar un modelo de cumplimiento adecuado, bueno, lo más importante es realmente el apoyo de la alta dirección, ¿no? El apoyo de los de arriba, es decir, te dice el Código Penal que la decisión de implantar un modelo de cumplimiento es la decisión del órgano de administración. No sirve de nada que los altos cargos o el órgano de administración no crea en la implantación, porque si no, no podrá, es de arriba hacia abajo, no podrá transmitir esta cultura ética bueno, a la organización. ¿De acuerdo? Más que seguir las diapositivas, que luego es cierto que os podemos compartir la presentación, ¿vale? A mí me gustaría explicaros los requisitos que se exigen en un modelo de cumplimiento. Constituir un órgano de cumplimiento, que ahora os explicaré. Para mí es muy importante elaborar un código ético o código de conducta porque es la norma interna de mayor valor en una organización, ¿vale? Y que es obligatorio que la cumplan todo el personal y luego también a la larga se tiene que hacer firmar a proveedores o determinados clientes o socios de negocio. Realizar un mapa de riesgos, ¿vale? Para saber cuáles son los riesgos
que se pueden cometer dentro de la actividad de la empresa en las distintas áreas o departamentos. Habilitar los canales de denuncias, que ahora hablaremos también de ello, con la transposición de la Directiva Europea que se transpondrá durante este mes de diciembre. ¿Vale? Evidentemente, ha de haber un régimen disciplinario que sancione los actos ilícitos. Aquí ya os explicaré que se puede redactar o elaborar un régimen disciplinario en concreto dentro de los modelos de cumplimiento, o podemos derivarnos al convenio colectivo que es de aplicación en esa actividad, ¿no? El convenio colectivo que se os aplique en vuestra organización. Todo este modelo de cumplimiento se tiene que verificar, ¿vale? Tiene que estar vivo, se tiene que ir verificando, actualizando. Y una de las cosas más importantes para mí también es que una vez tengamos todos los elementos, ¿no? el modelo de cumplimiento ya implantado en la organización, se tiene que dar a conocer, porque lo que no se conoce, evidentemente, no existe. Y si no existe, y si no se conoce y no lo conocen los trabajadores, los miembros de la organización, ¿vale? Pues evidentemente no podrán cumplir con el código ético, no sabrán qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿vale? Por tanto, es muy importante formar, comunicar, sensibilizar, ¿vale? A todos los miembros de la organización. Bueno, para implantar el modelo de cumplimiento, bueno, tendremos que conocer muy bien la organización, evidentemente, cuál es el contexto, ¿vale? Si es una micropyme, pequeña, mediana, cuál es su forma jurídica, cuáles son sus accionistas, cómo es el órgano de administración, es un consejo de administración, es un administrador único, cuáles son los miembros, quién tiene poderes, ¿vale? ¿Qué actividades realiza? ¿Cuántos números de empleados tiene? ¿Cuántos centros de trabajo? ¿En qué canales de distribución se utilizan? ¿Puntos de venta? ¿Agentes? ¿Dónde venden? ¿A quién compran? Es muy importante conocer. Nosotros, cuando implantamos un modelo de cumplimiento para una empresa, pues lo primero que hacemos es solicitarle información, documentación, ¿vale? Para poder conocer la organización, porque para los modelos de cumplimiento, evidentemente, no son copia y pega y se tienen que adecuar, ¿vale? De forma proporcional a cada organización. Por tanto, muy importante conocer todos los aspectos de cuál es el contexto de la organización, ¿no? Quiénes son las partes interesadas, con quién se relacionan, si se relacionan con administraciones públicas, si tienen ya certificaciones, tienen ISOs implementadas, porque hay muchos procesos o procedimientos ya, si tienen ISOs internas, ¿no? que minimizan ciertos riesgos. ¿Vale? ¿Qué actividades de riesgo realizan? Si manejan sustancias inflamables, corrosivas, si realizan actividades con impacto medioambiental, bueno, si manejan datos personales que necesitan una cierta protección, confidencialidad. Es decir, que tenemos que bajar, evidentemente, al detalle, ¿vale? Y conocer bien la organización, ¿vale? También saber qué normas, qué tienen, qué aplica, ¿no? Todo lo que es el mapa legislativo, ¿no? Pues evidentemente si tendrá el plan de prevención de riesgos laborales, si tiene un plan de igualdad, si tiene una política de prevención de acoso, si tiene ISOs, si se ha adecuado el Reglamento General de Protección de Datos, si cumple con una normativa medioambiental, si cumple, bueno, con todas las leyes que le sean de aplicación por su actividad, ¿vale? En sí es conocer todo el mapa legislativo que le aplica a dicha organización. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quiénes son las partes interesadas? Si tiene empresas del grupo. ¿Quiénes son estos colaboradores con los que también socios de negocio? ¿Quién nos lleva las nóminas? ¿Quién nos lleva la asesoría fiscal, contable? ¿Quién nos lleva el tema de la LOPD? Etc. Es decir, conocer a detalle con quién nos relacionamos. ¿Vale? Bueno, uno de los aspectos también que se tiene en cuenta,
sabéis que nosotros podemos implantar un modelo de prevención para cumplir con el artículo 31 bis del Código Penal, o también podríamos implementar, ¿vale?, la UNE 19601 o la ISO que durante este año se ha aprobado también, ¿vale?, que se ha expuesto al ordenamiento jurídico español. Bueno, normalmente el mapa de riesgos se hace por departamentos, pero hay empresas que tienen, en vez de departamentos o áreas, también funcionan con procesos. Esto ya es un tema que depende de quién implante este modelo de prevención, lo hará por áreas, departamentos o por procesos. Lo importante es definir o identificar cuáles son esas actividades o esos procesos o esos departamentos, ¿vale?, donde existe riesgo de que se pueda cometer un acto ilícito. Aquí tendremos en cuenta cuál es el organigrama de la empresa también. Vale. Y bueno, visto un poco ya conociendo cuál es el contexto, como os he dicho en un inicio, es muy importante nombrar lo que sería un órgano de cumplimiento, ¿no?, y dotarle a ese órgano de cumplimiento de unos recursos económicos, ¿vale?, para que al área de compliance, para que pueda funcionar, ¿vale? Por tanto, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Elaboramos un acta de inicio de proyecto donde se nombra un órgano de cumplimiento y se dota a esa función de cumplimiento de unos recursos económicos, porque evidentemente para implantar un modelo de prevención de delitos se necesitarán recursos humanos, personas que implanten este modelo, y se necesitarán, pues, recursos económicos. Vale. Este acta de inicio de proyecto, aquí os pongo un ejemplo de un acta de consejo de administración donde se aparece el orden del día, se nombra comité de compliance, se asignan los recursos económicos al área de compliance. Vale. Nos vamos a parar un momento en lo que sería el órgano de cumplimiento, ¿vale? No sigo mucho la presentación, bueno, la voy siguiendo, pero lo voy explicando a medida que lo visualizo, como lo tengo claro, cómo procedemos, pues os lo voy explicando. Los órganos, es importante, ¿vale?, que constituyamos un buen órgano de cumplimiento, ¿vale? Como sabéis, este puede ser unipersonal o puede ser un órgano colegiado. Unipersonal sería solo una persona, ¿vale?, que lo constituiría el compliance officer, ¿vale? Y en el caso de las pymes, el artículo 31 bis te permite que esta persona sea el propio administrador de la sociedad, ¿de acuerdo? Si no es una pyme, no se permite que sea el administrador, ¿vale? Como os he comentado, puede ser un órgano unipersonal, una persona física, o ese órgano de cumplimiento puede ser un órgano colegiado, es decir, un comité formado por 3 o por 5 personas. Bueno, a la hora de escoger quienes forman parte del órgano de cumplimiento, también sabéis que no hay un estatuto oficial del compliance officer o del órgano de cumplimiento. Por experiencia, normalmente en las empresas, ¿vale?, lo constituyen, pues, personas que conocen realmente la organización, son de plena confianza y tienen unas ciertas nociones, pues, la responsable de recursos humanos, responsable financiera, responsable legal, ¿no? Porque, como sabéis, serán las personas encargadas de que este modelo de prevención funcione y sea eficaz, a la vez que también serán las encargadas de recibir y gestionar las denuncias, ¿no?, que se reciban. Por tanto, es importante, ¿vale?, nombrar un órgano de cumplimiento que transmita confianza y, sobre todo, transmita confianza al personal. También puede estar constituido, ¿no?, por 2 personas internas de la organización y por un asesor externo, porque el personal lo que necesita es confiar con ese órgano de cumplimiento, ¿no? Y a veces, cuando es alguien externo a la organización, pues se sienten más tranquilos, tienen más confianza, ¿no?, en ese órgano de cumplimiento. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta. Ay, mira, veo aquí, un segundito, ¿vale? Veo aquí que tenéis alguna pregunta, ¿vale?
Vale, perdona, ¿cuál es la reforma sobre compliance del 2019 que has comentado? Vale, en el 2010 hubo la primera reforma que se amplió en el 2015 y en el 2019 se incorporaron 3 delitos: malversación de fondos públicos, tema de y otro delito de información privilegiada, y se reformaron ciertos actos terroristas, ¿vale? Se añadieron 3 delitos. Creo que en breve vamos a tener una ampliación también de los delitos de los que se deriva responsabilidad penal, ¿vale? Y se van a ampliar y se van a incluir lo que son delitos sexuales, ¿vale? Por lo que ahora también será muy importante tener todo el tema de protocolos de prevención de acoso en las empresas, porque en un par de meses se derivará responsabilidad penal también, se puede derivar a las empresas, a las organizaciones, responsabilidad penal derivada de algunos actos, delitos sexuales. También se tienen en cuenta delitos cometidos por proveedores de empresas externas cuando trabajan para la propia empresa. Vale, a ver, todo el tema de proveedores, es decir, no se os puede derivar una responsabilidad penal directa, ¿vale? Por un proveedor, porque no es una sociedad totalmente independiente, pero es importante tener en cuenta que lo que es el efecto contaminación, ¿no? O reputacional, ¿no? Que por un acto de algún proveedor vuestro se os puede derivar no responsabilidad penal, ¿vale? Pero sí a lo mejor un daño reputacional, ¿no? Que también es muy importante. Por tanto, yo siempre les digo a mis clientes que, bueno, tenemos que evidentemente empezar poco a poco, ¿no? Lo más importante es implementar el compliance en nuestra organización, pero todo el tema del compliance también depende tiene un nivel de madurez, ¿no? Es decir, el primer año que implementemos el compliance lo implantaremos en nuestra organización, y a medida que vamos madurando, que va adquiriendo un nivel de madurez mayor, pues nos tenemos que plantear unos objetivos, ¿no? Y uno de los objetivos es, pues bueno, pues proveedores que ya están homologados en nuestra organización, hacerles que nos firmen nuestro código de conducta, y a los nuevos proveedores, pues bueno, también hacerles unos cuestionarios de evaluación, ¿no? Si tienen compliance, si tienen código ético, y hacerles firmar también nuestro código ético o de conducta, ¿vale? No sé si os ha quedado claro. Disculpa, si la empresa tiene definidas las funciones del trabajador para cada puesto, ¿es posible exonerar a la empresa aunque beneficie a esta en caso de beneficio a la empresa? A ver, si la empresa tiene definidas las funciones del trabajador para cada puesto, ¿es posible exonerar a la empresa aunque beneficie a esta en caso de beneficio para la empresa? A ver, el hecho de tener definidas las funciones de cada trabajador y tener DPTs, ¿vale? Esto no quiere decir que la empresa, en el caso de que se cometa un delito, quede exonerada de responsabilidad penal, porque lo que te dice el artículo 31 bis del Código Penal es que tienes que tener un modelo de prevención de delitos, ¿vale? Eficaz, donde tengas implementadas unas políticas, unos procedimientos, unos manuales que minimicen los riesgos, ¿no? Y tienes que cumplir con todos los requisitos del artículo 31 bis, ¿vale? Me preguntan, ¿quién es el compliance officer dentro de una pyme? Dentro de una pyme, como os he explicado, el compliance officer en una pyme puede ser el órgano de administración, pero puede ser un externo también, o puede ser un interno que no sea el órgano de administración. Esto es una decisión interna nuestra. No hay ningún artículo en el Código Penal ni nada que te obligue o que te diga quién tiene que ser este compliance officer. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Pues seguimos. Si tenéis más dudas. Bueno, como os he comentado, ¿no? Ya es muy importante el tema del liderazgo, ¿vale? El liderazgo se tiene que acreditar, ¿vale? Es muy importante en compliance dejar todo lo que es el sellado de tiempo de todos los actos que hagamos, ¿vale? Y cuando iniciemos el proyecto, pues bueno, aparte de nombrar el compliance officer, a veces también está bien que
hagamos un comunicado interno, también depende un poquito, ¿no? Tenemos, a ver, el sentido común y dependiendo también de qué tipo de pymes seamos. Hay pymes que son muy pequeñitas o hay pymes que son más importantes, son más grandes, ¿vale? Pues un comunicado interno donde avisemos a nuestros compañeros, al personal, de que hemos tomado la decisión de implementar un modelo de cumplimiento, ¿vale? Y que cuando acabemos de implementar ese modelo de cumplimiento, pues esa implementación terminará con una formación a todo el personal. Bueno, esto lo podemos hacer al inicio o empezar con la implementación del modelo y hacerlo en una fase posterior. Esto ya son cuestiones más dependiendo del tipo de organización y cómo vosotros os mováis. ¿Vale? Tendríamos ahora ya nombrado lo que sería el órgano de cumplimiento, ¿vale? Uno de los elementos también o de los documentos importantes dentro de los modelos de compliance es la política de compliance, y la política de compliance es un documento donde explicamos cómo vamos a hacer esa implantación, ¿vale? Es un documento bastante, es una política bastante estandarizada, ¿vale? Que, bueno, no es un documento tan importante como ahora os hablaré de lo que es el código ético de conducta, ¿vale? Aquí os dejo para que veáis cómo sería un índice de una política de cumplimiento, ¿vale? Donde se establece que la base del modelo de cumplimiento o prevención penal, pues evidentemente es para prevenir, porque los modelos de cumplimiento son para prevenir, para detectar incumplimientos y, en el caso de detectar incumplimientos, para reaccionar a esos incumplimientos e intentar mejorar, ¿vale? Uno de los, como os he comentado al inicio, uno de los aspectos o políticas o como una norma interna, la norma interna más importante en una organización es el código ético o código de conducta. ¿Por qué? En los códigos éticos y de conductas es donde realmente la empresa establece sus pautas de comportamiento, ¿vale? Que quiere que todos sigamos, ¿vale? Y también establece cuáles son esos actos, ¿vale?, que no tolera, ¿vale? Por tanto, es muy importante que los códigos éticos de conducta, ¿vale?, sean... Este sí que es un documento que creo que internamente una empresa lo tiene que trabajar, ¿vale? Porque es importante que a lo mejor en el índice aparezca toda, pues, una introducción del CEO, ¿vale?, donde explique cuáles son los valores, la misión de la empresa. Y este documento es muy importante que se trabaje bien, ¿vale? Donde se definen los valores éticos de la empresa, donde se establece el alcance del código ético. El alcance, en principio, será personal propio, personal interno, externo y todos los miembros o lo que se llaman socios de negocio. Y donde se establece, como digo, ¿no?, pues una declaración de principios éticos, de tolerancia cero a la corrupción, cómo tenéis que tratar la información, ¿no?, confidencial, que se tiene que tratar de forma confidencial, reservada, que se tiene que hacer un buen uso de los bienes corporativos, se tienen que utilizar solo para temas laborales, que es muy importante ¿no?, respetar la imagen, ¿no?, la reputación de la marca, que es muy importante respetar todo lo que es el medio ambiente, sostenibilidad. También definir que no se permite o que se tienen que gestionar bien todo el tema de conflictos de intereses, ¿vale? Todo el tema de que está prohibido ofrecer o aceptar obsequios, regalos, ¿no?, que no sean, pues bueno, por un tema de que sea un regalo de escaso valor, ¿no?, o que esté permitido dentro de lo que no sea un acto de corrupción. Bueno, en fin, que cumplís con toda la normativa ética, con la ética, con los derechos fundamentales y con toda la serie de normas internas, ¿de acuerdo? Este código ético es muy importante, ¿vale?, que sea aceptado por todos los miembros de la organización, porque, como os he dicho en un inicio, lo que no se comunica, lo que no se sabe, no existe. Y si vuestro personal no conoce lo que vosotros podéis permitir o lo que no permitís,
pues si no lo conoce, pues no lo podrá aplicar. Por tanto, es importante, ¿no?, hacer formación de vuestro modelo de cumplimiento o hacer formación exacta más al detalle de cuál es vuestro código ético o de conducta y que sea firmado por todos los miembros de la organización. Y como os decía anteriormente, ¿no?, pues en una fase 2 también es importante, ¿no?, pero marcarnos unos objetivos alcanzables, que estos códigos de conducta o códigos éticos se los hagamos firmar también a nuestros proveedores o dependiendo de también qué clientes tengamos. ¿Vale? Aquí os explico un poquito, ¿no?, la diferencia, ¿vale?, entre lo que sería el comité de compliance versus compliance officer, órgano colegiado, órgano personal, ¿no? El hecho de nombrar uno u otro ya os lo he explicado, ¿vale? Ventajas e inconvenientes depende de la organización, ¿no? Y evidentemente aquí, como os establezco en esta slide, también se puede externalizar este servicio, ¿de acuerdo? Aquí os explico que, bueno, la estructura del comité de compliance, pues bueno, puede ser un miembro de la asesoría jurídica, un miembro de auditoría o control interno o responsables de área. Bueno, esto ya se hace evidentemente a medida, ¿vale? Bueno, aquí otro de los documentos importantes sería lo que es el reglamento interno de funcionamiento de este órgano de cumplimiento, ¿vale? Porque este órgano de cumplimiento, ya sea un órgano colegiado o un órgano personal, tiene que saber cuáles son sus funciones, sus responsabilidades y cómo tiene sus facultades y cómo tiene que proceder, ¿vale? Por tanto, es importante que hagamos un reglamento interno de funcionamiento porque, evidentemente, como este órgano será también el que reciba los comunicados o las denuncias, pues bueno, tiene que seguir un procedimiento interno para saber cómo funcionar, ¿no? Cómo o cuántas veces al año se reúne, etc. Por tanto, muy importante también que se redacte de forma muy clara el reglamento interno de funcionamiento del órgano de cumplimiento. Pasaríamos ya a uno de los aspectos otro aspecto importante. A ver, mira, aquí veo que hay más preguntas, ¿vale? Dice, buenos días, ¿pueden responder penalmente y personalmente los administradores? La implantación del modelo de compliance puede son la implantación, sí, la implantación del modelo de compliance puede son. A ver, evidentemente la implantación de un modelo de compliance eficaz, una de las finalidades es exonerar a la persona jurídica, a la empresa que normalmente pues el responsable de esa persona jurídica será el administrador, ¿vale? ¿Enviaréis la presentación? Sí, tanto. ¿Aconsejas externalizar el servicio de Compliance Officer? A ver, esto depende mucho de vuestro tipo de organización, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que el personal interno de la empresa, si es un Compliance Officer externo, pues tiene más confianza a la hora de si quiere denunciar algún acto ilícito, ¿no? Porque normalmente si es alguien interno a la organización, tienen un poquito más de miedo, ¿vale? Porque se piensan que a lo mejor no se guarda la confidencialidad o el miedo a las represalias. También es cierto que yo siempre cuando hacemos las formaciones les digo a todos los miembros de una organización que, bueno, que evidentemente el órgano de cumplimiento, ya sea colegiado o unipersonal, tiene que guardar la confidencialidad, ¿vale? Y si rompe esa confidencialidad, tendrá unas consecuencias. Por tanto, en principio se tiene que confiar en ese órgano, ya sea interno o externo, ¿de acuerdo? También, como sabréis, ahora con el tema ahora en diciembre se transpone la directiva europea de todo el tema de los canales de denuncia, ¿vale? Para precisamente también darle más garantías al denunciante, ¿de acuerdo? Cuando vayamos al tema de canal ético de denuncias, os lo bajo un poquito más al detalle y os lo explico, ¿de acuerdo? Vale, que un proveedor firme nuestro código ético le vincula de alguna manera legalmente. A ver, que un proveedor os firme el código ético, a ver, os vincula legalmente, es una protección para vosotros, ¿vale? Porque si alguna vez ese proveedor, ¿vale? Tenéis conocimiento de que ha realizado algún acto ilícito, ¿vale?
y vosotros le habéis hecho firmar vuestro código ético de conducta donde os ha firmado que él no realiza actos de corrupción, no realiza, es decir, que sigue, que tiene un comportamiento ético, ¿vale? Y os lo ha firmado, pues bueno, para vosotros es una garantía. No se os podría derivar una responsabilidad penal, pero en caso de una noticia en prensa o tal, oye, a vosotros os firma un código de conducta y vosotros trabajabais con ese proveedor porque pensabais que hacía todas las cosas bien, correctamente, ¿vale? Por tanto, es como una protección para vosotros. De nada, gracias. Luego os dejaré mi mail personal y cualquier duda que tengáis, si queréis, pues más que no queréis compartir, pues me lo preguntáis, ¿vale? Estoy a vuestra disposición. Dice, formación directa a todos los trabajadores o formación directa a los jefes de departamento para que sean ellos quienes trasladen la materia a sus subordinados. Yo normalmente con las formaciones hacemos formaciones a todos los miembros de la organización, ¿vale? Y la hacemos por grupos, porque tiene que ser una formación donde se transmitan muy bien los valores y los conceptos claros y a lo mejor estos jefes de departamento, yo no digo que no, evidentemente que no sepan ni mucho menos, ¿no? Pero a lo mejor no transmiten los conceptos más claros o más adecuados que si es un especialista en la materia. Tener en cuenta que la formación, ¿vale? Si vosotros tenéis créditos de Fundae, os la podéis bonificar. Por tanto, merece la pena, yo creo, que sea un externo que haga la formación a todos y cada uno de los miembros de la organización. ¿De acuerdo? Bueno, entraríamos a lo que es, como os he comentado, que se tiene que hacer un mapa de riesgos, ¿vale? Para valorar, ¿vale? Cuáles son los riesgos con mayor probabilidad e impacto, ¿vale? Que podría tener la organización. Y luego, pues en el caso de que veamos que existe algún riesgo con mayor probabilidad o impacto, pues intentar establecer controles internos para minimizar esos riesgos. Bueno, por la propia actividad de una empresa, los riesgos pueden ser unos u otros. Evidentemente, una empresa química, los riesgos que pueden existir en una empresa química no son los mismos que puede existir en una, por ejemplo, en una asesoría fiscal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en una empresa química existe el riesgo con mayor probabilidad de impacto de cometer un delito medioambiental y en una asesoría fiscal no. ¿Vale? Por tanto, es importante definir esos riesgos. Y luego, dentro de la propia organización, pues evidentemente en las distintas áreas o departamentos los riesgos son distintos. ¿Vale? En el departamento financiero existe el riesgo de que se pueda cometer un delito fiscal, pero este riesgo en un departamento de producción es imposible que exista. Por tanto, lo que se trata es realizar lo que es un mapa de riesgos por delito y por área de actividad. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos nosotros estos mapas de riesgos? Pues bueno, como os he comentado en un inicio, es muy importante que nosotros conozcamos todo lo que es el contexto de la organización. Solicitamos información, documentación y luego hacemos reuniones con los responsables de cada área para saber cómo se funcionan en ese departamento, en esa área y para que nos expliquen también qué controles tienen implementados, ¿vale? A ver, lo que es un mapa de riesgos, vosotros sabéis que, bueno, si no lo sabéis os lo explico, a ver, ¿vale? Lo que es el riesgo, aquí existe la metodología de gestión de riesgos, también os lo pasaré, ¿vale? Lo que es el riesgo inherente y lo que es el riesgo residual, ¿vale? Riesgo inherente significa el riesgo que existe en cada departamento sin tener en cuenta ningún control, ¿vale? Cuando hablamos de controles hablamos de manuales, políticas, códigos, ISOs, etc. Por tanto, es muy importante tener en cuenta cuál es el riesgo residual, hacer un mapeo de controles, qué controles tiene implementada esa empresa en ese departamento, con lo que el riesgo residual es menor. Os pongo un ejemplo, ¿vale? El riesgo inherente en una empresa, en un hospital, ¿vale? Que tiene información privilegiada, tiene informes médicos, ¿vale? A nivel de protección de datos, el riesgo inherente es elevadísimo. Pero si tenemos en cuenta los controles de que seguro que esa hospital, organización, se ha adaptado a la LOPD, lleva todo el tema de protección de datos a rajatabla,
tiene a lo mejor un sistema de seguridad en la información, etc. Todos estos controles hacen que el riesgo residual, ¿vale?, sea menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os explico, lo que se trata es analizar la probabilidad impacto que se tiene en cada área, ¿vale? Existe la posibilidad de cometer ciertos actos ilícitos teniendo en cuenta ya los controles que tiene implementados la organización, y si no tiene controles implementados es cuando nosotros les recomendamos, ¿vale?, que tienen que implementar algún tipo de control, ¿vale?, para minimizar ese riesgo. ¿De acuerdo? Controles son políticas. Bueno, pues un control ya es el código ético, código de conducta, hacer una formación a los empleados, tener un régimen disciplinario, tener una política, a lo mejor dependiendo de la organización, de seguridad en la información o de información reservada, tener una política anticorrupción, una política de publicidad. Esto depende de las empresas, ¿eh? Tener una política medioambiental, tener ISOs implementadas que minimicen los riesgos, ¿vale? Tener una política sobre el acoso y discriminación hará que todo el tema de acoso pues, se minimice, el riesgo se minimice. Y luego tener ya también otros controles más específicos a nivel financiero, dobles firmas, poderes mancomunados, etc. Estos son todo lo que se llaman los controles. ¿De acuerdo? Hasta aquí. A ver, vale. A ver, el nivel de estudios de los empleados se debe considerar a la hora de determinar los riesgos. A ver, no. El nivel de estudios que tengan los empleados no se tiene que considerar a la hora de determinar los riesgos, porque, a ver, lo que se trata es que tengan el nivel de estudios que tengan, conozcan vuestro modelo de cumplimiento, conozcan que existe un código de conducta, que lo tienen que firmar y cumplir a la rajatabla, ¿vale? Y conocer que existen unos canales habilitados y que sepan que vosotros como empresa no toleráis ciertos actos. Al fin y al cabo, el tema del compliance yo siempre digo que es un tema de responsabilidad individual y no se pide nada más que cumplir con una serie de principios fundamentales. Es que si nosotros somos honestos, somos éticos en nuestro día a día, hacemos las cosas bien, no somos corruptos y hacemos las cosas bien, es que no se está pidiendo nada anormal, sino se está pidiendo cumplir con los derechos fundamentales. Por tanto, no depende del nivel de estudios. Lo que sí que es cierto que es muy importante que cuando saca esa formación a los empleados, bueno, hay gente que le cuesta más entender las cosas que otra, pues intentar adecuarla a su nivel intelectual para que lo puedan entender. ¿De acuerdo? Un compliance officer tiene que tener una titulación determinada. ¿Valdría únicamente un abogado ejerciente? A ver, hay muchos cursos de compliance officer, ¿vale? No hay, como os decía, un estatuto oficial de compliance officer. Se va a acabar aprobando un estatuto oficial de compliance officer, pero evidentemente un compliance officer, ¿vale?, que lleve todo el tema de la implantación de un modelo de cumplimientos, no puede ser un abogado que no conozca de la materia, tendrá que saber cómo implantar el modelo de cumplimiento y cómo llevarlo a cabo, porque si no, no podrá implantarlo de forma eficaz. Por tanto, sí, yo creo que tiene que tener una titulación, tiene que tener, tiene que haberse formado y tener práctica en la materia, ¿vale? ¿Existe un convenio a aplicar en cuanto a condiciones y salario de un compliance officer? No. No existe ningún convenio a aplicar en cuanto al salario de un compliance officer. No hay nada estipulado. No existe, de momento hasta ahora. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Bueno, otro de los requisitos que sabéis que os exige el artículo 31 bis del Código Penal es habilitar lo que se llaman los canales éticos o canales de denuncias. ¿Vale? Los canales éticos y denuncias, ¿vale? Significa habilitar
lo que es una dirección de correo electrónico donde los empleados puedan comunicar o denunciar actos que van en contra del código ético, sospechas de delitos o actos ilícitos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que antes de implementar un modelo de compliance en una empresa no existieran estos canales, porque siempre tenéis la posibilidad de tocar a la puerta del jefe y explicarle bueno, que sois conocedores de algún acto ilícito, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que te obliga el artículo 31 bis del Código Penal es a habilitar pues, un canal ético de denuncias dentro de los modelos de cumplimiento. Todo el tema de esto de los canales de denuncia, ¿vale? También tiene mucha importancia, ¿vale? Porque hasta ahora cabría lo que es una simple dirección de correo electrónico que podría ser compliance yo que sé, pimec.com, es un ejemplo, o canal ético, ¿vale? Pero con la transposición de la directiva europea que se transpone ahora en diciembre, ¿vale? Las empresas de más de 50 empleados tendrán que tener canales de denuncias habilitados, pero que cumplan con una serie de requisitos, ¿vale? ¿Vale? Porque tendrán que ser canales donde se guarde la confidencialidad, canales encriptados, con lo que vamos a atender a tener que contratar softwares de canales de denuncia donde toda la información queda encriptada, ¿de acuerdo? Bueno, los canales éticos de denuncia, ¿qué se puede denunciar? No es un canal de sugerencias, ¿vale? Donde podamos nosotros comunicar actos que van, a lo mejor, hechos que nos preocupan a nosotros, que no estamos de acuerdo con nuestro salario, no estamos de acuerdo con nuestras vacaciones. Aquí hay otras vías. Tenemos recursos humanos. Dentro de los modelos de cumplimiento, los canales éticos de denuncia son para comunicar o denunciar actos que van en contra del código ético o sospechas de actos ilícitos relacionados con toda esta serie de delitos de los que se deriva responsabilidad penal a la persona jurídica. Evidentemente, estos canales de denuncias pueden ser confidenciales o anónimos. Si es una dirección de correo electrónica, no podrá ser anónimo, porque cuando tú denuncias, denunciante, sabrá, el comité de compliance o órgano de compliance officer sabrá quién ha denunciado, ¿vale? Y por tanto, si fuera anónimo, sería obligatorio tener que contratar un software, ¿vale?, encriptado. Ventajas e inconvenientes de canales anónimos o confidenciales. Evidentemente, todos son confidenciales, ¿vale? Y el tema del anonimato, yo siempre digo, ¿vale?, que el hecho de que un canal ético de denuncia sea anónimo, por una parte, las desventajas pueden llevar a cabo a comunicar denuncias falsas, ¿vale? En cambio, cuando un canal ético de denuncias es solo confidencial, que tú tienes que dar tu nombre, apellido, tu DNI, es porque realmente tienes conocimiento de que existen unos hechos sospechosos y tienes unas pruebas. Por tanto, cuando comunicas, cuando denuncias, tienes unas pruebas, unos hechos, ¿no?, que con más contundencia. ¿De acuerdo? Una de las cosas que siempre preocupan también cuando se hace la formación de todo lo que son los modelos de cumplimiento y de los canales de denuncias es, bueno, claro, ¿quién recibe las denuncias? Pues en principio puede ser el propio compliance officer, puede ser el comité de compliance o puede ser un comité de ética externo, un abogado externo, por un tema de independencia, ¿vale? Para que el personal se sienta más seguro, más tranquilo, ¿vale?, a la hora de comunicar o denunciar. ¿De acuerdo? Lo importante es que nos sentamos cómodos y que confiemos en ese canal ético. Es cierto también que todo el tema de los canales éticos de denuncias aquí en España lo vemos, el que denuncia, a veces aún tenemos la idea, ¿no?, de que es el chivo, chivato, ¿no?, el de turno. En cambio, en otros países más anglosajones, ¿vale?, donde el tema de compliance hace años ya que funciona, pues el tema de los canales de denuncia, el que denuncia incluso lo premian a veces, ¿no?, con algún bono, ¿vale? Porque es una manera, lo hemos de ver como una mejora, ¿vale?, para la organización, porque es la manera de detectar irregularidades y poder solventarlas. Por tanto, bueno, lo tenemos que ver como una mejora para todos, ¿de acuerdo?
importante que este canal ético de denuncias exista un procedimiento, una política de uso, ¿no? Porque qué se puede denunciar, quién puede denunciar, para que los trabajadores sepan que se prohíben las represalias, el tema de la confidencialidad del denunciante, cómo se tramitan las denuncias, un procedimiento, ¿de acuerdo? Y evidentemente también el comité de compliance, el que recibe las denuncias, también tiene un procedimiento de actuación, ¿vale? Pues cuando recibe una denuncia tiene que iniciar una investigación, primero la tendrá que admitir o no, y si la admite tendrá que iniciar una investigación, tendrá que dar audiencia a las partes, al denunciante y al denunciado, y tendrá que terminar esa investigación, ¿vale? Pues con una decisión, ¿no? de imponer una sanción disciplinaria o no. Bueno, esto por algo hay un comité que decidirá qué hacer. ¿De acuerdo? A ver si hay preguntas. No hay preguntas sobre este tema de momento. Ah, vale, sí. Veo aquí. Vale, ¿cómo puede un compliance officer tener experiencia si no ha realizado implantación nunca? ¿Qué salidas hay? Pues un compliance officer realmente, si no ha hecho nunca una implantación, no puede tener experiencia. Por tanto, aquí hay dos fórmulas. O si es alguien interno, ¿vale? Que le contratarais un curso a alguien que le enseñara al menos un nivel básico, o que contratarais la implantación de este modelo de cumplimiento a un externo con experiencia. Porque yo he visto empresas que han intentado hacerlo internamente y han visto que no podían, porque se necesita una experiencia. No es fácil, no es fácil. ¿Qué titulación es adecuada para un compliance officer? Yo diría que como mínimo ser licenciado en Derecho y haber realizado cursos de compliance officer, al menos para tener las nociones. Evidentemente, yo soy partidaria de que la experiencia, ¿no? La experiencia, se aprende con la experiencia. Cada vez que implantas más modelos de cumplimiento aprendes más, ¿vale? Por tanto, es conocimientos con experiencia. Pero el canal de denuncias se ha propuesto el plazo hasta el 37. Vale. La directiva europea, que se transpone ahora en diciembre del 2021, ¿vale? No sabemos qué va a decir la normativa española, ¿vale? Si va a ser más estricta o no. Es cierto que concede a las empresas de entre 50 y 250 empleados, ¿vale? 2 años para cumplir con esa directiva europea. Por tanto, sí, hasta el 17 de diciembre del 2023. Aún hay tiempo. En empresas de 50 a 249 hay un plazo hasta el 16 de diciembre de 2023, con lo que entiendo que no es obligatorio hasta entonces. Exacto, así es, ¿vale? Me preguntáis también, hola, respecto al canal de denuncias, ¿es necesario ese software encriptado? ¿No sería suficiente un formulario, por ejemplo, en Google, que solo llegue el mensaje al responsable de cumplimiento? Sí, por experiencia yo tengo empresas que han hecho un formulario interno, ¿vale? Donde la información llega encriptada y es confidencial, con lo que serviría. Evidentemente, lo importante es que se pueda garantizar la confidencialidad y que sea seguro, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero a partir de diciembre, para empresas de más de 50 trabajadores, será obligatorio y con unos requisitos determinados. Yo estoy esperando que se transponga la directiva europea ahora en diciembre para ver qué dice nuestra normativa española, ¿vale? No me atrevo a adelantar qué es lo que va a decir nuestra normativa española, porque a lo mejor es más restrictiva, ¿vale? Vamos a esperar a que se transponga la directiva europea a ver qué pasa, ¿vale? Para las empresas de menos de 50 trabajadores, puesto que no es obligatorio implantar, ¿qué recomiendas? Vale, para las empresas de menos de 50 trabajadores, vale, evidentemente, yo creo que es importante implantar un modelo de cumplimiento, pues por la derivación de responsabilidad penal que se puede derivar al administrador, y porque también es una ventaja competitiva. Y las empresas que a largo plazo no lo tengan estarán fuera de mercado. Y evidentemente, si implantáis un modelo de cumplimiento, tendréis que tener un canal ético de denuncias. Pero este valdría con una dirección de correo electrónico, ¿vale? Por tanto, en este sentido, se pueden minimizar costes, ¿de acuerdo? Una dirección serviría en este supuesto, ¿vale?
Bueno, pasaríamos a otro de los requisitos de los modelos de cumplimiento, que es que exista un sistema disciplinario. Por experiencia, hay empresas que elaboramos un sistema disciplinario en concreto para esa organización o simplemente se deriva al sistema disciplinario que tenéis en vuestro convenio colectivo, ¿vale? Que es de aplicación, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que si se produce un acto ilícito, evidentemente no un delito, que será el juez el que determine, evidentemente, qué tiene que hacer, porque una cosa está clara también, que el órgano de cumplimiento de una empresa no es un juez, ¿vale? En el caso de que haya un acto que sea en contra del código ético, ¿vale? Y que se tenga que sancionar con el sistema disciplinario, bueno, ya sabéis vosotros que las sanciones pueden ser leves, graves o muy graves, bueno, los actos, ¿vale? Y en función de qué acto se cometa, pues bueno, pues se aplicará una amonestación por escrito, se le suspenderá el empleo o el sueldo durante 2 días, o bueno, cuál es el régimen, tendremos que ver vuestro convenio colectivo y la legislación laboral aplicable en este caso. ¿De acuerdo? Aquí hablamos, ¿vale? Y como os comentaba, ¿no? Ya tendríamos todos los requisitos para cumplir con el artículo 31 bis del Código Penal, que sería, repito, nombrar un órgano de cumplimiento, elaborar un código ético de conducta, elaborar un informe de riesgos, un mapa de riesgos para ver qué riesgos aplican y si tenemos que implementar políticas o controles que minimicen los riesgos con mayor probabilidad de impacto, habilitar canales éticos de denuncia, que exista un régimen disciplinario y, lo más importante, luego formar a todos los empleados y directivos sobre ese modelo de cumplimiento, no sobre qué es un código ético, no. Las empresas las tienes que formar sobre tu modelo de prevención, sobre tu código ético, ¿vale? Sobre tu canal de denuncias, ¿vale? Porque, como os he comentado, lo que no se comunica no existe, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante que hagamos un buen plan de formación, comunicación o sensibilización a nuestros trabajadores. Y ya una vez se ha implantado el modelo de cumplimiento, se ha formado, pues luego ya dependerá del tipo de organización de verificar anualmente, ¿vale? Este modelo, ¿no? De que este modelo sea algo vivo realmente, que no quede en un cajón, ¿no? Un manual en un cajón y ya no le demos importancia, ¿no? Al revés, ¿vale? Anualmente se tiene que verificar si este modelo ha funcionado o no, porque a lo mejor el primer año hay cosas que no funcionan y se tienen que cambiar, ¿vale? Y se tiene que elaborar un informe, ¿vale? De verificación de ese modelo de cumplimiento y reportar al órgano de administración. ¿De acuerdo? Pues en principio esto sería todo. Os he explicado de forma muy rápida lo que sería la implantación práctica, ¿no? de lo que sería un modelo de prevención de delitos en una pyme, ¿vale? Ahora veo que aquí te hacéis algunas preguntas. Vamos a aprovechar estos 10 minutitos que nos faltan, ¿no? Para que hagáis las preguntas que queráis, ¿vale? Vale, aquí para una micropyme no es necesario, ¿no? A ver, para mí una micropyme, un canal de denuncias no es necesario, pero si tenéis un modelo, aunque sea una micropyme, un modelo de prevención de delitos, por el artículo 31 bis sí que tenéis que tenerlo. Yo he implementado compliance en una empresa de 6 trabajadores, no por el hecho del número de empleados, sino porque para contratar con un proveedor, ese proveedor se lo exigía, ¿vale? Y claro, el artículo 31 bis te dice que uno de los requisitos para cumplir es tener habilitado un canal ético de denuncias, ¿de acuerdo? Entiendo que si un empleado en esa empresa que no esté implantado ese canal ético porque no es obligatorio presenta una denuncia por acto contrario a la normativa europea, debe estar protegido por la prohibición de represalias y todos aquellos artículos de la ley que ampare su actuación. Pero entiendo que si un empleado en esa empresa que no esté implementado ese canal ético porque no es obligatorio presenta una denuncia por acto contrario a la normativa europea, debe estar protegido. Sí, exacto, evidentemente. ¿Vale? La normativa europea precisamente es para proteger
¿vale? A los denunciantes, ¿de acuerdo? ¿Cuánto suele costar implementar? Perdonar. ¿Cuánto suele costar implementar un modelo de cumplimientos en la empresa? Esto depende mucho de la actividad, ¿vale? De número de empleados, ¿vale? Y de varias cosas. Yo, si quieres, en confianza te dejo mi mail personal, ¿vale? Y si quieres, ¿vale? Porque no me atrevo a dar un precio que no sea medida de una implantación, porque depende de la actividad, depende de cuántos números de trabajadores, depende de las sedes, depende de un poquito del nivel de dificultad de la implementación del compliance. Por tanto, yo os dejo aquí, por si alguien quiere que el asesore en este sentido, os dejo mi mail personal, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo se implementa un compliance en pyme de menos de 50 trabajadores? A ver, los requisitos del artículo 31 bis son para todas las empresas, ya sean 6 trabajadores, 50 o 200. Otra cosa es que ese compliance lo implantes de forma proporcional, más sencillito, es decir, lo importante es cumplir, hacer las cosas fáciles, ¿vale? Cumplir con el artículo 31 bis, pero teniendo en cuenta que no es lo mismo una empresa de 300 empleados que una empresa de 5 o una empresa de 50, es decir, aquí nos tendríamos que basar en lo que es el sistema, en la proporcionalidad a la hora de la implantación de ese modelo de cumplimiento, ¿de acuerdo? Una vez implementado, si un proveedor lo exige una administración o se requiere acreditación en un proceso penal, aparte de la implementación efectiva, ¿cómo se acredita la documentación? ¿Se emite certificado, informe? A ver, en compliance es muy importante, ¿vale? Dejar todo lo que es el sellado de tiempo de la implantación, ¿vale? Por eso yo cuando hago implantaciones, ¿vale? Soy un poco, insisto mucho en hacer un acta de inicio de proyecto donde se firme ese acta para dejar el sellado de tiempo de que la empresa ha tomado la decisión de esa implantación y todos los documentos, todos los manuales, todo el proceso de implementación, ¿vale? Que se vaya acreditando y que quede por escrito. Porque si nos lo piden en un proceso penal, bueno, pues nos pedirán una documentación que tenemos que tener, ¿vale? Es cierto también que por experiencia, ¿no? de congresos que hacemos en la Work Compliance, ¿no? De hablar con jueces o hablar con magistrados, nos dicen, le dan mucha importancia al tema de la formación, ¿no? Porque en un momento dado van a coger a algún trabajador y le van a preguntar, ¿usted conocía su código de conducta? ¿Usted sabía que existía un canal ético de denuncias que estaba habilitado para que pudiera comunicar ciertas irregularidades? Por tanto, es muy importante en este sentido que todos los empleados conozcan, ¿vale?, el modelo de cumplimiento. Y de cara a lo que serían ya proveedores, pues bueno, sí, se les puede dar a firmar nuestro código de conducta o dependiendo de la consultoría o de la empresa que os haga la implantación del modelo de cumplimiento, yo, algunos clientes míos me piden un certificado, diciendo que en tal fecha se inició una implementación, que se ha llevado a cabo, se han elaborado toda esa serie de documentos, ¿vale?, que se han dado a conocer a todos los trabajadores y simplemente se certifica esto. Yo no puedo certificar, ¿no?, de que no se cometan actos ilícitos, pero sí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Perdona. Vale. ¿Qué es mejor, que en una pyme de menos de 50 trabajadores un compliance officer o un comité de compliance interno o externo? Yo creo que también es un poco, esto es un tema a nivel de presupuesto, ¿vale? Evidentemente, si es un compliance officer interno, pues bueno, será alguien dentro de la organización que lleve otros temas, ¿vale? Y que no suponga un sobrecoste. Si contratáis a alguien externo, como es mucha responsabilidad también, pues claro, os pasarán una propuesta por externalizar estos servicios. Creo que es un tema más de presupuesto. Si un administrador es el encargado de cumplimiento normativa de la empresa y existe un incumplimiento por accidente y se tiene implementado el compliance, ¿de qué manera exonera la responsabilidad del administrador? A ver, bueno, primero, vale, es decir, el administrador es el órgano de cumplimiento, ¿vale? Nos vamos a situar, ¿vale? Un incumplimiento, hemos dicho que
los delitos ha de existir dolo. Por tanto, alguien cometerá un delito con dolo, ¿vale? Saltándose las medidas preventivas, saltándose ese modelo de cumplimiento que tiene la organización, ¿vale? Implementado, ¿vale? Es cierto que hay unos delitos, como os he dicho, que pueden ser por imprudencia, como el delito contra los recursos naturales o contra la salud pública, ¿vale? Evidentemente, en el caso de que haya algo, un acto ilícito, ¿vale? Lo que hará el juez es entrar al detalle, ¿vale? Ver si ese administrador ha implantado todas las medidas preventivas, ¿vale? Ha elaborado un código de conducta. Si ese administrador, aunque sea compliance officer, ha implementado todas las medidas preventivas, ¿vale? Ha intentado minimizar los riesgos, bueno, pues se supone, ¿vale?, que la persona física que haya cometido el delito será el responsable, ¿no? Pero esto es que depende mucho de la casuística y del caso en concreto, ¿vale? Lo importante es que el administrador establezca, haga el esfuerzo, ¿vale? Y asigne recursos económicos, asigne recursos para implementar un modelo de compliance eficaz. Luego se ha de ver mucho el caso en concreto para saber qué ocurre, ¿de acuerdo? Dice, también hay que tener en cuenta la normativa de blanqueo en caso de canal de denuncias. Se puede dar la circunstancia que un autónomo unipersonal tenga la obligación de tener un canal de denuncias. A ver, tema de canal de denuncias para los temas de blanqueo de capitales. Como vosotros sabréis, ¿vale? Hay empresas o actividades, ¿vale?, que en sí sois sujetos y obligados al tema de blanqueo de capitales, ¿vale? Por ejemplo, casinos, bingos, esto depende mucho de la actividad, ¿no? Lo que son, quien trata temas de obras de arte, inmobiliarias, asesores fiscales, ¿vale? Los sujetos obligados a blanqueos de capitales tenéis la obligación de tener un canal de denuncias y en este caso es obligatorio de que este canal de denuncias sea anónimo. No vale la posibilidad de que sea confidencial. ¿De acuerdo? No sé si te he podido responder a tu pregunta, ¿vale? ¿Pasáis algún certificado de asistencia a este evento? Sí, se os pasará un certificado de asistencia a este evento. ¿De acuerdo? No, vale, vale. Las presentaciones y las clases están disponibles en la zona privada de la Word. Sí, claro, los que no sois socios, ahora Patricia os dirá cómo podéis acceder a la información, ¿de acuerdo? Bueno, si no tenéis más preguntas, se os informará a ver dónde podéis acceder a los contenidos, a este webinar, ¿vale? Yo os he dejado mi contacto, cualquier cosa que tengáis, yo os lo puedo enviar también si me escribís, os lo puedo enviar personalmente y bueno, sí, yo precisamente tengo una plataforma de formación, hago formación presencial, es a lo que me dedico más, ¿vale? Y lo que me gusta más. Intento hacer formaciones diferentes, con muchos también pósters, decálogos visuales para los trabajadores. ¿De acuerdo? Si quieres ver mi página, me puedes escribir o mi página web es formacompliance, ¿vale? .es. ¿Vale? Que allá tendrás un poquito más de información. Me puedes escribir si quieres al mail que os he dejado con anterioridad, ¿vale? Os agradezco muchísimo vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Perfecto. Estaré encantada de poderte dar información para los cursos y ya os digo, estoy a vuestra disponibilidad para cualquier asunto y muchísimas gracias a PIMEC, muchas gracias a la Work Compliance. Sí, doy cursos, mira, doy cursos presenciales, doy curso, ahora con el tema del COVID, bueno, hay empresas que lo prefieren presencial, ¿no? Porque, bueno, es como más a menos. Doy cursos a través de webinar también a los empleados de las empresas que implantan el compliance y luego a través de la plataforma que tengo de formación que cumple con los requisitos de Fundae, pues también. Estoy inscrita en el registro estatal de entidades de formación, ¿vale? Para que las empresas que tengáis crédito, que seguro que tenéis, estas formaciones os las podráis bonificar.
¿De acuerdo? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y un placer. Que tengáis un buen día.